Asociación Colombiana de Psiquiatría, que representa los psiquiatras colombianos, está preocupada, está actuando, está interviniendo y está asesorando a diferentes entidades, dentro de ellas el Ministerio de Salud, con quienes estamos trabajando para ofrecer la mejor ayuda psicológica y de recuperación psicosocial posible a nuestros compatriotas de Mocoa. En ese orden de ideas, la Asociación Colombiana de Psiquiatría está preocupada y alarmada por cierto tipo de situaciones y cierto tipo de esfuerzos que, si bien es cierto, hablan muy bien de la buena voluntad de los colombianos y de la sensibilidad y la solidaridad que nos caracteriza, también podrían generar intervenciones de urgencia improvisadas que podrían no tener las características técnicas suficientes para ofrecer el bienestar a la población. En ese sentido, la Asociación Colombiana de Psiquiatría quiere informar que la atención psicosocial en desastres es una estrategia técnica, científica y que requiere de personal entrenado, con experiencia, con capacidad logística y con la posibilidad de ofrecer a las personas que lo necesitan la atención oportuna, de no patologizar la tristeza, de no patologizar a los damnificados y de garantizar que una intervención oportuna, adecuada y técnicamente bien hecha podría ser el mejor aporte para la recuperación de esta comunidad que ha sido afectada por esta situación. En ese sentido, tenemos que decir que los esfuerzos que estamos haciendo, aunados a los de otras organizaciones, van encaminados a ofrecer ayuda psicológica y atención psicosocial dentro de protocolos establecidos, dentro de criterios de intervención que han estado estudiados, definidos y que han estado probados y experimentados en otras tragedias y desastres naturales, como los que mejor evidencia aportan para ofrecer este cuidado psicológico. La población de Mocoa, los damnificados, las personas que perdieron a sus familiares, las personas que vivieron el evento y que sufrieron el evento, las personas que han tenido que vivir de primera mano esta situación dramática y dolorosa, tienen una afectación psicológica que es esperada, que es natural y que hace parte de los fenómenos de adaptación y recuperación psicosocial. La mayoría de la gente que enfrenta una situación de esta naturaleza es víctima de una serie de reacciones psicológicas que en un primer término son esperadas, que es normal tenerlas y que hacen parte de un proceso de adaptación. La gran mayoría de las personas no van a necesitar tratamiento médico ni psiquiátrico y posiblemente en términos clínicos no tratamiento psicológico. La gran mayoría de las personas necesitan afecto, necesitan que alguien los comprenda, que alguien los ayude a entender lo que pasó, que alguien les informe sobre sus seres queridos, que alguien les ayude a encontrarlos o a darles el tratamiento necesario en caso de que hayan fallecido para que el duelo se pueda empezar de una manera adecuada. Pero no podemos, y en eso somos muy claros, no podemos identificar a las personas que han vivido un desastre como que todas estuvieran locas o que todas se fueran a volver locas. Eso no es cierto, afortunadamente. Intervenir a las personas simplemente porque tuvieron un desastre como si tuvieran una patología mental es un error probado en otras catástrofes naturales y es un hecho que la evidencia científica lo demuestra. No quiere decir que no podamos hacer algo por la gran mayoría de las personas que han sufrido y no quiere decir que las acciones que estén encaminadas en este momento de impacto a ayudar a las personas los califiquen como patológicos o como pacientes psiquiátricos. La mayoría de las personas, como lo decía antes, que sufren esta situación son personas que están tratando de adaptarse a una nueva realidad y necesitan que alguien los acompañe psicológicamente a esa adaptación, pero eso no se puede llamar tratamiento ni terapia. Esos son intervenciones psicosociales de primer nivel que en la gran mayoría de los casos se hacen desde el momento mismo de la tragedia y que incluyen una adecuada información de las personas, una adecuada información de dónde están las situaciones o las instituciones que les pueden ayudar a satisfacer sus necesidades básicas, que incluyen la información sobre sus deudos, sobre las personas que murieron, que incluye también informar sobre lo que sienten y lo que está pasando y de esa manera tranquilizar a la mayoría de la gente que puede lograr entender que sufrir y llorar en estas situaciones es doloroso, pero a veces es necesario porque hace parte de la adaptación. Un escaso número de gente
en este momento de impacto va a tener realmente trastornos mentales. La gran mayoría no. Un grupo muy pequeño de personas pueden tener trastornos mentales desde este momento, que se caracterizarían por la confusión mental, que se caracterizan por la parálisis y en algunos casos por crisis de pánico. Estas personas deben ser identificadas y deben ser tratadas adecuadamente, y tratar adecuadamente no necesariamente implica dopar a las personas, y en eso queremos ser muy claros. El manejo farmacológico del estrés y el manejo farmacológico de situaciones de emergencia es un manejo profesional, especializado, y es en el mínimo de los casos. No necesitamos llevar medicamentos dopantes a las personas que están sufriendo en este momento, y mucho menos si no hay personas especializadas que puedan manejar ese tipo de medicamentos. Ese tipo de medicamentos generalmente los puede formular una persona especializada, si un psiquiatra o un médico que tenga mucha experiencia con el manejo de los mismos, y en condiciones en que podamos garantizar un seguimiento médico, un control de los efectos secundarios y una caracterización de las problemáticas que puedan acompañar a las personas que tienen este tipo de condición y que requieren este tipo de tratamiento. Posteriormente, vienen periodos que están descritos también de recuperación psicológica y recuperación psicosocial, dentro de los cuales también se recomienda un acompañamiento psicológico, y dentro de los cuales comienzan a aparecer aquellas personas cuyos mecanismos de adaptación sociales, personales, culturales, familiares, espirituales no les son suficientes para acomodarse a su nueva situación después de la tragedia. Esas personas cuyos mecanismos de adaptación no son suficientes van a tener posiblemente, ahí sí, un trastorno mental. Trastornos mentales que van desde un estrés postraumático hasta depresiones, consumo de sustancias psicoactivas, aumento del consumo de alcohol y otra serie de características que deben tener un seguimiento y que deben tener un tratamiento. Como lo decía antes, este grupo de personas que se comenzarán a ver a partir, digamos, de la tercera, cuarta semana, que no le es suficiente su mecanismo de adaptación, sí requieren intervención. Y esas intervenciones generalmente son intervenciones terapéuticas, no necesariamente farmacológicas, son intervenciones también psicosociales de primer nivel, y en algunos casos son intervenciones de tipo psicoterapéutico y de lo que hemos llamado los primeros auxilios emocionales o los primeros auxilios psicológicos, que también están escritos en protocolos y que idealmente deben ser aplicados por personas previamente entrenadas para tal fin, que también sirven para detectar a las personas que tienen mucha más complicación. Con el tiempo aparecerán aquellas personas que tienen mucha más complicación, que son las personas que van a requerir una intervención de tercer nivel, posiblemente realmente tratamiento psiquiátrico propiamente dicho, y no solamente psicosocial o psicoterapéutico. Esas personas se constituyen por dos grandes grupos. Un grupo que son las personas que han tenido previa vulnerabilidad, que ya tienen, por ejemplo, un diagnóstico, el paciente que estaba en tratamiento, el paciente que antes de la tragedia ya tenía un problema mental, el paciente que por las características del impacto de la tragedia y su vulnerabilidad, es decir, la poca capacidad de adaptación, va a tener algunos problemas ya más serios, el paciente que expresa ideas suicidas, el paciente que tiene, ya estamos hablando realmente de pacientes, no estaríamos hablando solamente de personas adaptándose, sino si ya estamos hablando de gente que tiene un trastorno como tal, y esas personas que también son un número disminuido comparado con la gran cantidad de la población, van a requerir una intervención especializada de tipo psiquiátrico, y esos van a ir apareciendo con el tiempo, esos no aparecen en las primeras semanas. Todo esto con el ánimo de decir que la Asociación Colombiana de Psiquiatría ha unado esfuerzos. Ya tenemos algunas personas que están en el terreno colaborando con otras organizaciones como la Patrulla Aérea, tenemos un convenio y un apoyo incondicional al Ministerio de Salud. Tenemos gente experimentada dentro de nuestra asociación que ha trabajado tanto en la Asociación Colombiana de Psiquiatría como en otras organizaciones, y que tiene experiencia en manejo de desastres naturales y de emergencias complejas. Tenemos dentro de nuestros asociados gente que es experta en estos temas, gente que ha también formado personas para tratar este tipo de situaciones, con entrenamientos en diplomados o en especializaciones incluso en las que hemos participado, para entrenar nuestra gente y otra gente de otras organizaciones para que sepan qué hacer cuando viene una catástrofe como estas. Esto no quiere decir que la buena voluntad y las ganas de ayudar sean malas, de ninguna manera. Eso habla de la gran solidaridad y el corazón que tienen los colombianos cuando vemos nuestros compatriotas sufriendo en Mocoa. Pero ojo,
No podemos convertirnos en psicólogos en 2 días, no podemos salir corriendo a ir a atender a los niños si no tenemos experiencia. Por más que nos duela ver la gente que sufre, también tenemos que entender que ese sufrimiento es parte de una recuperación psicológica que tenemos que tolerar y que tenemos que acompañar. Por eso la Asociación Colombiana de Psiquiatría es enfática en decir que a pesar de todos los esfuerzos que podamos hacer, la recuperación psicológica y la recuperación psicosocial de nuestros compatriotas en Mocoa es un oficio de carácter profesional que debe ser llevado a cabo por gente experta y organizaciones que tienen experiencia probada y que tienen las condiciones logísticas, técnicas y materiales para poder hacerlo. Nosotros hemos tenido en este país muchos desastres naturales. La geografía colombiana, nuestra historia de conflicto, nuestra historia de exclusión, nuestra historia de injusticia ha hecho que Colombia sea un laboratorio de observación de situaciones difíciles, de emergencias complejas, de desastres naturales y situaciones traumáticas para nuestra población. Los psicólogos, los psiquiatras colombianos hemos tenido una gran experiencia precisamente porque nos ha tocado vivir este tipo de situaciones y por eso nos hemos esforzado y por eso nos hemos formado y por eso nos hemos entrenado en poder acceder a estas poblaciones y poder hacerlo de la mejor manera. Queda mucho camino por delante, la recuperación tarda, la recuperación implica no solamente el paso del tiempo, sino también acciones que hay que hacer para que la gente se recupere bien. Estaremos al lado de la gente de Mocoa, como lo hemos estado haciendo desde los momentos mismos en que nos enteramos, no necesariamente en el terreno, sino asesorando a la gente que viaja, asesorando a la gente que dicta las políticas de intervención como el Ministerio de Salud, porque sabemos que la recuperación de la comunidad también depende no solamente de la recuperación física, del ambiente físico que cambió, sino de la recuperación psicológica interna de su comunidad y de sus individuos. Hay que tener claro también, y es algo muy importante, que la recuperación psicológica no puede ser prioritaria sobre la recuperación física y sobre la recuperación nutricional y sobre la recuperación de abrigo y de cuidado. Es decir, que solo hasta que estemos seguros que los damnificados tienen que comer, que no sienten hambre, que tienen sus heridas suturadas o sus componentes médicos resueltos, que están bajo un tratamiento de los que sufrieron heridas, de los que sufrieron afectaciones físicas y que tienen por lo menos una carpa donde dormir, es que podemos hacer alguna actividad psicológica. Con mucha frecuencia vemos en los desastres gente que va con muy buena voluntad y ni siquiera le pregunta al individuo si ha comido o no y ya comienza a hacer la recuperación psicológica. Esa recuperación psicológica no va a funcionar porque las prioridades de ese individuo son otras. Si nadie le ha dicho si su familiar está vivo o muerto, si nadie le ha dicho dónde puede ir a buscar un mercado, si nadie le ha dicho y le ha preguntado si sus hijos ya comieron, si nadie le ha dicho dónde va a dormir esta noche, es muy difícil que a través de una terapia pueda restablecer su equilibrio psicológico si las prioridades básicas de supervivencia no están satisfechas. Por eso es que la intervención psicosocial tiene unos pasos y un periodo específico en donde se interviene. A eso me refería cuando hablo de los protocolos. Los protocolos de intervención salud mental van escalonados en el tiempo, van escalonados de acuerdo a las fases de adaptación de las comunidades y los individuos y cada fase tiene una intervención específica que los expertos saben cuál es y en qué momento aplicar. Estaremos atentos desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría para prestar el servicio de apoyo, de asesoría y, si es necesario, con nuestra propia participación en el terreno. Pero creemos que difundir esta información es por lo menos un primer paso de lo que podemos aportar como Asociación Colombiana de Psiquiatría en esta difícil situación. Buenas tardes.